Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nuevamente nos das de estar juntos en este local, juntos como iglesia, juntos como familia de fe. Gracias, bendito Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias por ayudarnos en nuestra debilidad y en nuestra necesidad. Nos ayudas con tu favor, nos ayudas con tu poder, Señor, y reconocemos que te necesitamos. Necesitamos tu ayuda cada día, necesitamos la intervención tuya en nuestro vivir. Anhelamos ver la obra de tu poder, recibir tu bendición en cada aspecto, en cada área de nuestra vida. Bendícenos ahora por medio de tu palabra, que la exposición de tu palabra, Señor, que el mensaje, Señor, que hoy compartiremos resulte de edificación, de inspiración, de ayuda para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y en ese nombre te alabamos y te damos las gracias. Amén. Tengo abierta mi Biblia. Le pido que usted se dirija allí a Segunda de Reyes, capítulo 4. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a leer rápida y brevemente allí el pasaje, los primeros 7 versos, antes de comenzar con el mensaje. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1, en adelante. Espero que ya lo encontró. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Hoy vamos a hablar acerca del milagro de la vasija, el título que le coloqué a este mensaje, y vamos a ver qué enseñanzas, qué principios, qué cosas hay allí que pueden ser de aplicación para nuestra vida. Hablemos un poquito sobre Eliseo en primer lugar, la persona de Eliseo. Eliseo, esa escena que tenemos allí, que es una escena, que es un relato histórico, ocurrió más o menos 800 años antes de Cristo. Eliseo vivió más o menos 800 años antes de Cristo. Y Eliseo era el hombre, era el mensajero, el hombre de Dios para la nación de Israel en ese tiempo. De todos los que servían al Señor, digamos que Eliseo en la nación de Israel en su tiempo era el líder principal. Era el líder principal. El nombre Eliseo en hebreo, su nombre significa Dios es mi salvación. Eso es lo que significa Eliseo. Dios es mi salvación. Y realmente hizo honor a su nombre en muchas oportunidades. Había sido llamado por el gran Elías. Pocos hombres figuran como Elías en la Biblia.
uno de los privilegiados que no vio muerte. Elías no vio muerte. Era tan tremendo su ministerio y el trato del Señor para con él, que Elías fue arrebatado en un carro de fuego y se fue a los cielos sin ver muerte. Cuando el Señor Jesucristo estaba orando en una oportunidad y se aparecieron con él Moisés, y el otro que se apareció era Elías. Entonces Elías es un hombre sumamente especial, un mensajero del Señor. Y Elías, entonces, Eliseo vino a ser el sucesor de Elías. Elías, el Señor le había dado instrucción a Elías de que ungiera a Eliseo para que fuese su sucesor, y así lo hizo. Pero este Eliseo no se quedaba atrás. Este Eliseo también se las traía, porque el hombre está allí y también tiene revelación de Dios. Y el día que Elías iba a ser arrebatado, llevado por el Señor, todos los profetas de ese lugar sabían que eso iba a suceder. Y le decían a Eliseo: tú sabes que hoy te van a quitar a tu Señor, a Elías. Y Eliseo le decía: sí, yo lo sé, tranquilo, no me digan nada, yo sé que... Cuando Eliseo le dice: hoy me voy, ¿qué quieres qué pides para ti? ¿Qué quieres que te dé? Y Eliseo dice: yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Elías era un hombre que hacía descender fuego del cielo. Elías era un hombre que llegaba a un río y le daba con el manto y las aguas se apartaban así, y él pasaba en seco. Un hombre de poder, un hombre de fuego. Y Eliseo viene y le dice: yo quiero el doble de lo que tú tienes. Y Elías le dice: cosa difícil lo que estás pidiendo, cosa difícil lo que tú quieres. Pero Elías, sin embargo, le dice: si tú me logras ver cuando me vaya, te será dado, pero si no, no. Y entonces, ya me estoy inventando otro mensaje porque ese no es el mensaje, pero permítame seguir con la historia. Y entonces Elías le decía a Eliseo: quédate aquí que yo tengo que ir a Jericó. Y Eliseo le decía: vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, a donde tú vayas yo voy. Y así en varias oportunidades Elías le decía: quédate acá que voy allá al Jordán. Y Eliseo le decía: no te voy a dejar, allí pegado con él. Y bueno, se cumplió, vino el carro de fuego, arrebató a Elías, y Eliseo clamaba: Padre de Israel, ¿cómo es carro de Israel y su gente de a caballo? Algo así. Entonces era como decir, Elías era un emblema de autoridad, un emblema de poder en medio de la nación. Y Eliseo entonces vino a ocupar el lugar de Elías. Hay cerca de 7 milagros que se registran en la Biblia acerca de Elías, pero de Eliseo hay el doble. Hay cerca de 13, cerca de 14 milagros. Entonces realmente hasta en eso el hombre recibió la doble porción que anhelaba, y Dios se la concedió. Hombres difíciles, todos ellos, estos mensajeros, estos profetas, hombres difíciles de trato, duros, de Dios, pero por el mismo celo de Dios, difícil relacionarse con ellos. Pero esta mujer reconoce a Eliseo, que es lo que vamos a comenzar a considerar, y entonces dice la Biblia, el punto siguiente: una mujer de los hijos de los profetas. De los hijos de los profetas clamó a Eliseo. Vamos a hablar un poquito acerca de estos hijos de los profetas. Era como una escuela. La compañía de profetas era como un ministerio. Era un grupo como de formación. Al parecer la fundó Samuel, unos 200 años de Eliseo, antes de Eliseo y Elías. Y entonces era un grupo numeroso, integrado por personas que tenían dones proféticos. Nada que ver con lo que actualmente vemos, pero eran hombres que tenían revelación del Señor. Al parecer era un grupo numeroso,
en tal lugar habían 50, en tal lugar habían otras decenas, en tal lugar habían otros. Entonces, al parecer era un grupo bastante numeroso, portadores del mensaje del Señor, conocidos de la nación, todos sabían, estos son de los hijos de los profetas. En una oportunidad Elías da un mensaje y nadie lo conocía, y el rey pregunta, ¿cómo era el hombre? Dice, no, estaba vestido así como con pelos de camello y tenía un cinturón de cuero. Ah, ese es Elías Tisbita. O sea, vestían de tal manera y tenían tal estilo de vida que la gente los identificaba y dice, este es de los hijos de los profetas, este es de esa gente. Eran reconocidos por su forma de vivir. El esposo de esta mujer había pertenecido a este grupo. Entonces, en cierta forma, diríamos, era servidor del Señor, quizás era profeta también, pero había muerto. El hombre había muerto y la mujer le plantea la dificultad que tiene a Eliseo. Le dice, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Fíjese el problema que tenía la mujer. Tenía una deuda probablemente heredada del esposo, no tenía cómo pagar la deuda, y las personas a las cuales, una de las personas a las cuales le debían, entonces le estaba amenazando con llevarse 2 de sus hijos en compensación por la deuda. La vida de los que sirven al Señor no siempre es predecible. No siempre es predecible. A los que sirven al Señor también les pasan cosas, diríamos, hasta trágicas. Y aquí está una familia ministerial, que es el caso de este esposo, esta mujer, los hijos, y el hombre murió y tal vez murió prematuramente. Tal vez murió siendo joven aún y no se sabe de qué forma. La Biblia no nos dice en qué circunstancias murió. Era una ley, era un asunto legal que alguien podía tomar de los hijos de otra persona como siervo por asuntos de deuda. De manera que la mujer no está denunciando, mira que que se quiere cometer una injusticia conmigo. No, ella no está diciendo eso. Ella no está diciendo, mira que me van a hacer voy a ser objeto de abuso. No era abuso, no era una injusticia, era algo legal, era algo normal, era algo corriente. Lo que ella le está diciendo a Eliseo realmente es, tengo problemas, no quiero perder a mis hijos, no tengo cómo pagar esta deuda. Y me van a quitar a los hijos. ¿Sí me explico? Entonces, ella no tenía un problema de injusticia, de opresión, de que estaban violentando sus derechos, nada de eso. No, el problema de ella era la deuda, una deuda que era imposible para ella de pagar. Quiero también mencionar un poco este pensamiento, ¿no? Si esa deuda fue heredada del esposo que murió, eso nos habla un poco de que los padres debemos cuidar. Los padres debemos cuidar la herencia que le estamos dejando a nuestros hijos. Porque algunos piensan que las cosas de los padres no tienen incidencia sobre los hijos. Siempre tienen incidencia sobre los hijos. Los pecados de los padres afectan a los hijos. Nosotros como padres afectamos la vida de nuestros hijos para bien o para mal. O debería decir para bien y para mal, en las dos cosas, en las cosas buenas y en las cosas malas también. Y esto es tan así, esto es tan cierto, que en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, había un refrán que era sumamente conocido y todos decían, los padres se comieron las uvas verdes y los hijos le dio la dentera.
con lo que ellos estaban diciendo, los hijos terminan pagando las deudas de los padres. Los hijos terminan sufriendo las consecuencias de las locuras de los padres, de los desatinos de los padres, de las malas decisiones de los padres. Eso es lo que decían con ese refrán. El Señor dijo, llegará un tiempo en que nunca más se dirá ese refrán y cada quien morirá por su pecado. Pero sigue siendo una realidad. Sigue siendo una realidad. Todavía hoy nuestros hijos son afectados por nuestras decisiones. Si nosotros somos buenos cristianos, será una bendición para nuestros hijos. Si nosotros somos cristianos carnales, malos cristianos, estaremos afectando para mal la vida de nuestros hijos. Yo no estoy hablando del asunto de la salvación, de que los estamos condenando o los estamos salvando, porque no tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver con el carácter, sí tiene que ver con las ventajas o desventajas, sí tiene que ver con el criterio que tendrá para la vida, sí tiene que ver con las fortalezas o debilidades que ellos tendrán. ¿Sí me explico? Los padres marcamos en muchos sentidos, para bien o para mal, la vida de nuestros hijos. Pero debemos dar siempre gracias a Dios, por otro lado, que no estamos bajo una ley implacable, inflexible, que esto es así, ya todo está perdido. No, debemos dar gracias al Señor por el hecho de que la gracia del Señor, la bondad del Señor, la redención del Señor es mayor que nuestras acciones. Y a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros pecados, Dios puede redimir y Dios puede escribir una nueva historia en la vida de nuestros hijos sobre la base de nuestros errores, sobre la base de nuestras equivocaciones. Dios escribe una nueva historia. Increíble, solo digno de Dios. El hombre dirá, el hombre cometió un pecado atroz y sin embargo de ese pecado Dios saca algo hermoso, Dios saca algo bueno, una vez que el arrepentimiento ha tenido lugar. Bendito sea el Señor por eso. Porque si no fuera por ese hecho, todos estaríamos condenados. Porque nos equivocamos muchas veces, porque fallamos muchas veces, porque pecamos de muchas maneras. Pero a pesar de todas esas cosas, sobre esas líneas torcidas nuestras, de nuestros caminos, el Señor edifica y escribe nuevas y preciosas historias. ¿Da usted gloria al Señor por eso? En tercer lugar, vamos a ver los recursos. Eliseo le dice primero, ¿cómo te voy a ayudar, mujer? ¿Qué puedo hacer? Eliseo se metería las manos en los bolsillos y dijo, no tengo dinero para darte. Nos pasa muchas veces, sobre todo en este tiempo. A veces usted llega a algún lugar y le dice, dame algo, pero es que no hay ni efectivo. Entonces uno no haya ni cómo ayudar a veces a alguien porque no hay nada. Entonces Eliseo le dice, ¿de qué manera te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y le hace la pregunta que está allí en rojo. Él le pregunta a Eliseo, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y por allí vendría el obrar de Dios. ¿Sabe? A veces nos puede costar reconocer o recordar que el Señor obra sobre la base, muchas veces el Señor obra sobre la base de alguno de nuestros recursos. No voy a decir siempre, voy a repetir que muchas veces el Señor obra sobre la base de algo que nosotros tenemos. Sobre la base de algo que nosotros tenemos. A veces obra de donde no hay nada y Él lo pone todo. Pero muchas veces Él obra sobre la base de algo que tenemos. Sobre la base de algo que nosotros tenemos. ¿Ok? Recuerde usted al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo podía hacer todas las cosas. Pero sin embargo, para alimentar a miles de hombres, mujeres y niños, recuerda que lo hizo 2 veces, no partió de nada. Encontraron un muchacho que tenía no sé cuántos peces y unos panes, y sobre la base de eso poquito que tenía el muchacho, el Señor multiplicó. Y en otra oportunidad lo hizo de forma igual.
Había alguien que tenía, por aquí están unos peces, por aquí están, pero esto no alcanza para tanta gente. Pero sobre la base de ese pequeño recurso, el Señor partió y multiplicó. Entonces muchas veces el Señor obra de esa manera, sobre la base de algo que nosotros tenemos, aunque sea pequeño, y nosotros decimos, esto no me va a alcanzar para nada, pero puede ser que no nos alcance en nuestras manos, pero si está en las manos de Dios, entonces la historia es distinta. Y muchas veces en nuestras crisis, mis hermanos y amigos, muchas veces en nuestros problemas, en nuestras crisis, nos vamos a encontrar con el hecho de que algo tenemos. Aunque a veces pensamos, no tengo nada, no, casi siempre resulta que sí tenemos. Hay algo que tenemos, aunque sea poco, aunque parezca casi insignificante, y en ese algo que tenemos, en ese poquito que tenemos, quizás allí está escondida la respuesta del Señor. Quizás allí está escondida la respuesta del Señor para nuestra necesidad. La mujer le dice a Eliseo, tu sierva no tiene nada en la casa. No sé si coloqué la cita, ¿la coloqué? No está, antes de eso el otro, vamos atrás, a ver, Néstor. No, bueno, permítame leerle. La mujer le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solo una vasija de aceite. Eso es lo que ella le dijo que tenía. Solo tengo una vasija de aceite, es lo único que tengo. Un recipiente, un envase tal vez de cerámica con aceite. Y relampagueó en la mente de Eliseo la respuesta del Señor. Como un relámpago llegó ahí la respuesta del Señor, de lo que tenía que hacer con eso. El aceite en aquel entonces era un producto muy caro. En aquellos tiempos el aceite era un producto caro, muy útil y muy bien pagado. Estaba muy bien cotizado el aceite. Se lo usaba de muchas formas, se lo usaba de muchas maneras, inclusive para hacer negocios, en transacciones comerciales se usaba el aceite como medio de intercambio comercial o como pago, pagaban con aceite y compraban con aceite, como si fuera una moneda, como un bien de intercambio. En la vida cotidiana se lo usaba en la cocina, en primer lugar diríamos, en lugar de manteca, aceite. La manteca más ordinaria también, pero el aceite más fino, entonces usaban aceite en vez de manteca. En las lámparas, usted sabe, no había electricidad, entonces el aceite venía a usarse como combustible para encender las lámparas, para la iluminación. Se usaba en aplicaciones medicinales, tenía uso en la medicina, se usaba como para la piel, para cuidados de la piel, como cosmético. De manera que el aceite era muy apreciado, bien pagado, y lo que la mujer tiene, aunque es insuficiente, es algo muy valioso. Es algo muy valioso. Si nosotros queremos ir todavía un poco más allá de la naturalidad del relato, el relato solamente está describiendo lo que está sucediendo, las palabras, nosotros tenemos que recordar entonces también que el aceite en las Escrituras siempre es símbolo del Espíritu Santo, siempre es símbolo de la bendición de Dios. El aceite simboliza, manifiesta el ungimiento del Señor para con lo suyo. Es un símbolo de la bendición del Señor. La mujer tiene este precioso elemento y aunque es poco, repito, Dios es especialista en multiplicar desde lo poco. Y Dios hace abundar lo que parece insignificante. Y esta pequeña vasija, esta única vasija que la mujer tenía, vendría a ser suficiente para lo que Dios habría de hacer, para que el Señor se glorificara en medio de ella. Vamos a ver un poco las instrucciones. Los colores están allí para destacar tres cosas distintas. Fíjese lo primero. Eliseo le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos. Yo creo que se la llevaba bien con los vecinos, la viuda. Más vale que si no, no le hubieran prestado las vasijas. ¿Cómo se la lleva usted con los vecinos?
Dígame si el Señor le dice a usted, mira y vaya y pídale prestado al vecino, ¿le querrá prestar el vecino? Hay que cultivar buenas relaciones con todos. Las instrucciones del Señor por medio de Eliseo involucraban realizar préstamos. Le dijo, pídele un préstamo a los vecinos. Por otro lado, la otra frase, en rojo. ¿Qué le dijo Eliseo? Que entrara y ¿qué? Y se encerrara. Que luego que pidiera las vasijas prestadas, se encerrara en la casa. Puerta cerrada ella con sus hijos. Un sentido de privacidad, un sentido de intimidad, un sentido de estar allí en el secreto de lo que Dios va a hacer. ¿Sabe? Es en las recámaras privadas donde necesitamos invocar al Señor, y es en la recámara privada también donde el Señor quiere manifestar su poder. Algo que en cierta forma debería preocuparnos y hacernos ruido es que mucha gente anda haciendo como show, anda haciendo show de lo que supuestamente Dios hace, pero la mayoría de las veces el Señor hace las cosas bajo perfil. Y muchas de las personas, usted sabe, a las cuales el Señor sanó, el Señor le decía, no le digas a nadie, ve y presenta tu ofrenda y no le digas a nadie. Pero veo con cierta preocupación de que en nuestros tiempos la gente quiere hacer un show del obrar de Dios. Y tal, y grito y alboroto, y que todo el mundo se entere. No, para que la gente crea. ¿Usted cree que la gente va a creer por ver? ¿Quién hizo más milagros que el Señor Jesucristo? Y no creían. Y no creían por lo que veían. Y decían, no, este hombre, tenemos que hacer algo con este hombre, hablando del Señor Jesucristo, porque hace muchos milagros. Pero ellos no se convencieron por los milagros. No es eso lo que va a convencer a la gente. Esto es lo que va a convencer a la gente. Esto es lo que convence los corazones, la verdad, el mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. La fe viene no por el ver, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, el Señor manifestó ese poder y manifestó sus milagros allí para con esta familia a puerta cerrada. Y nadie más veía, solamente ella y sus hijos, lo que allí el Señor estaba haciendo. Una tercera observación, lo que está en azul. Tenían que llenar las vasijas y la vasija que se llenaba la colocaban aparte. No sé si las vasijas vacías estaban en otra habitación. Pareciera, porque la mujer ni se dio cuenta cuando se llenaron y piden, tráigame más vasijas, y no se dio cuenta de que el hijo le dice, no, ya no hay más. Pero entonces las vasijas que se llenaban tenían que ser colocadas aparte. ¿Y no es eso lo que Dios hace con nosotros? A todos los vasos que el Señor llena, el Señor los consagra y les dice que los pongan aparte. Usted tiene que ser puesto aparte para Dios. Si usted ha reconocido al Señor y ha recibido al Espíritu Santo de Dios, entonces usted dispóngase para que el Señor le llene y para que el Señor lo ponga aparte. No se quiera quedar con el mismo tipo de vida, en el mismo lugar. No, deje que Dios lo mueva y lo ponga aparte. Si usted ha sido sellado y ha sido lleno del Señor, entonces deje que el Señor lo ponga aparte. Las vasijas llenas del Señor, por regla, tienen que ser consagradas y puestas aparte para la gloria y honra de aquel que los llenó. Amén. En quinto lugar, veamos, todas esas instrucciones las recibe ella. Ahora toca anotarlas, ahora toca seguir las instrucciones. Ese es un hecho que creo que nunca lo diremos mucho. Tendremos que recordarlo siempre. La clave, el secreto de toda bendición está en la obediencia.
Dios no bendice a los desobedientes. Imposible, imposible. Porque Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿usted quiere recibir bendición plena de Dios? Siga las instrucciones. Si Eliseo le dice a esta mujer, pide vasijas prestadas, muchas, no, que no sean pocas, enciérrate, haz esto, haz aquello. Y si la mujer dice, no, él me dijo que, pero pidan 3 vasijas nomás. No, él me dijo que nos encerráramos, pero vamos a hacerlo aquí afuera, hay mucho calor adentro para estar encerrados, etcétera, etcétera. No, la mujer siguió todas las instrucciones y eso garantizó que ella recibiese lo que el Señor quería darle. Igual sucede con nosotros. Necesitamos seguir las instrucciones divinas. Necesitamos respetar las instrucciones. Muchos hoy quieren disfrutar la bendición de Dios. ¿Quién no la quiere? Dígame usted quién no quiere que Dios lo bendiga. Todo el mundo quiere que Dios lo bendiga. Hasta personas no creyentes quieren que Dios lo bendiga. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Pero el problema es que no queremos seguir las instrucciones de Dios. Entonces queremos que Dios nos bendiga, pero sin seguir sus instrucciones. Y otros quieren, por un lado, tener parte de la palabra de Dios y tener parte de sus propias opiniones, de sus propios deseos. Pero así tampoco funciona. Tenemos que disponernos, hermanos y amigos, a seguir las instrucciones al pie de la letra. Porque para eso nos las dejó el Señor. ¿Y dónde están nuestras instrucciones? Aquí están nuestras instrucciones. Aquí están las instrucciones que nosotros necesitamos seguir. No ponga nada al lado de este libro. No ponga ninguna palabra de hombre al lado de este libro. No importa quién se lo haya dicho. No hay profeta, no hay apóstol, no hay pastor, no hay nadie que le pueda dar un mensaje que usted pueda colocarlo al lado de este libro. Esto está por sobre todo. Esto está por sobre todo. Entonces usted siga lo que está acá. Si el profeta le dijo tal cosa, pero usted siga lo que está acá. Si el otro le dio un mensaje profético, usted siga lo que está acá. La palabra segura, la palabra firme, la palabra de verdad, la palabra que permanece para siempre, la tenemos aquí en nuestra Biblia. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor jamás pasará. En sexto lugar y penúltimo lugar, en ocasiones, como dice el título allí, en ocasiones la bendición de Dios se limita por nuestra preparación. En ocasiones, lo que Dios nos da llega hasta donde nosotros nos preparamos. ¿Sí me explico? ¿Cuántas vasijas tuvo la mujer? No sabemos. Pero póngale usted, hay una foto por allí, Néstor. ¿Está antes o después? Vamos a imaginar que fueran esas. Esas vasijas tan buenas para gasolina. Con eso me duraría bastante. Imagínese usted que esas fueran las vasijas de la mujer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí hay 10, más o menos. Vamos a que se fueran 12 vasijas. Bueno, ella se preparó con 12 vasijas. El Señor le va a llenar, ¿cuántas vasijas? 12. Ahora, si ella se prepara con 6, el Señor le llena 6. O si se prepara con 24 vasijas, el Señor le llena las 24 vasijas. En todo caso, la bendición de Dios para ella estuvo limitada hasta donde ella se preparó. Por lo que veremos, ella se preparó bien y lo suficiente. Pero es lo que quiero decir, así aplica para nosotros, mis hermanos, en muchos sentidos. Dios no nos da más porque nosotros muchas veces no nos preparamos para más. Y Él nos da hasta donde nosotros nos preparamos. ¿Sí me explico? Hay dos tendencias. Hay dos tendencias en las cuales a veces nos equivocamos. Permítame expresarlo. A veces pensamos
que nosotros tenemos que hacer todo y no esperamos al Señor, y yo salgo a hacer las tareas porque yo soy el que las tengo que hacer, porque yo tengo que moverme, porque al que madruga Dios lo ayuda, porque no sé qué más, porque Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Pero a veces nosotros actuamos así. Y entonces pensamos que nosotros tenemos que hacer todas las cosas porque Dios porque Dios va a hacer si nosotros hacemos. Eso es un error. Eso es un error. Muchas veces nosotros casi siempre tendremos mejor que esperar. Y antes de salir a la carrera, decirle, Señor, me pongo en tus manos, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, voy a hacer esto. ¿Sí me explico? Pero entonces le decía, eso es un error, salir adelante y hacer nosotros todo. El otro error es lo contrario, que nosotros nos quedamos acostados, nos cruzamos de brazos y no hacemos nada porque esperamos que Dios lo haga. Eso también es un error, porque entonces necesitamos nosotros poner manos a la obra. ¿Ves? Entonces ni pretender nosotros hacer todo, ni tampoco pretender que Dios haga todo y que nosotros estamos acostados con el ventilador allí mientras el Señor llena las tinajas. No funciona así. ¿Sí lo vemos? A esta mujer, el Señor, como dijimos, el profeta, pues le dijo que buscara vasijas vacías, no le dijo cuántas, eso quedó a criterio de ella, cuántas iba a buscar, aunque le dio las instrucciones de cómo tenía que llenarlas, tampoco le dijo cómo eso iba a ser la solución. Piense, recuerde, vea que hasta este momento ella está llenando las vasijas y ella no sabe qué va a hacer con ese aceite. Porque el Señor no le ha dicho todavía nada. Ella simplemente está siguiendo las instrucciones, pero ella no sabe cuál es la respuesta que Dios tiene para ella todavía. Antes de cerrar este punto e ir hacia el final, yo le invito, le pido que considere que invierta más tiempo, hermano y hermana. Invierta más tiempo y esfuerzo en prepararse, en hacer los preparativos para la bendición que usted desea del Señor. Invierta más para preparar y aumentar su capacidad. Recuerde que el Señor acostumbra a recompensar a los fieles. El Señor dice, el que es fiel en lo poco, le va a ser dado más. Entonces usted haga los arreglos y sirva al Señor con fidelidad. En lo poco, el Señor le va a ir ensanchando, el Señor le va a ir ensanchando, el Señor le va a ir aumentando, el Señor le va a ir confiando. Usted demuestra ser fiel, el Señor le dice, Él es fiel en esto, puedo darle más. ¿Sí? No hay límite. Eso es otro principio que podríamos extraer de acá. No hay límite para las vasijas que el Señor puede llenar. ¿Cuántas puede llenar? Entonces el límite lo ponemos nosotros, mis hermanos. Haga como Eliseo, aspire un poco más. Señor, vivo bien, Señor, te conozco, Señor, pero quisiera que me dieras el doble de lo que hasta ahora tengo de ti, de la presencia del Señor, del conocer al Señor, del fruto para el Señor. No hay límite para lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas tampoco, hermano. No hay límites, hermano, para lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, con dedicación, con responsabilidad. Parece muy natural, responsabilidad, pero sí es que tenemos que ser responsables. Con laboriosidad, con empeño. Séptimo y último punto, mis hermanos. Vino ella, dice el texto, contó al varón de Dios lo del aceite, y Eliseo le dijo, ve, vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El Señor le dio para que pagara todas sus deudas y además para el mañana, para que pudieran resolver su vida y tuviesen con qué salir adelante.
Así el Señor obró en la vida de esta mujer viuda. Le dio lo suficiente para el presente, pero también para el mañana. Y tal es la grandeza de Dios, mis hermanos. Tal es la sobreabundante bondad de Dios. ¿Sabe que Dios no es mezquino? Dios no es mezquino. Él da, dice la Biblia, dice, da las cosas en abundancia. El Señor da las cosas en abundancia. No es escaso en sus regalos para con sus hijos. Siempre provee lo suficiente y más. Usted lo sabe. No es así. No lo hemos visto. No estamos cansados de verlo en nuestro diario vivir. Que el Señor nos da lo suficiente y más. Lo suficiente y más. Para que podamos cubrir nuestras necesidades, pero todavía un poco más. Siempre para gloria de su nombre. ¿Sabe? Creo que es un proverbio que dice, en la casa del pobre hay mucho pan, algo así, pero se pierde por falta de juicio. Gracias, Ramón. Aplica para muchos de nosotros, quizás para la mayoría, quizás comenzando por mí. Tenemos tanto que el Señor nos ha dado, pero nuestro problema no es que no recibimos del Señor. Muchas veces nuestros problemas son de tipo administrativo, que a veces somos malos administradores, torpes administradores, que no nos sabemos administrar y malbaratamos lo que el Señor nos da y no hacemos un uso eficiente de las cosas que el Señor nos da. ¿Sí me explico? Y a veces tenemos bienes y están allí perdidos, ociosos. Tenemos recursos que están allí improductivos. El Señor nos los dio y están allí pero enterrados, llevando polvo. Tenemos cosas de valor que las tenemos como que no las apreciamos, perdiéndose. ¿Sí me explico? Y estoy hablando de cosas materiales, pero también estoy hablando de talentos, capacidades personales, laborales. También estoy hablando de asuntos espirituales en todos los sentidos. Todo lo que recibimos del Señor, ¿sabe? El Señor nos da muchas cosas en abundancia. Usted ha recibido mucho del Señor. Pídale al Señor que le ayude a ser un mejor administrador de lo que Él le entrega. Si el Señor nos preguntase como le preguntó a aquella mujer, Eliseo le preguntó, ¿qué tienes en casa? Si el Señor hoy nos preguntara a cada uno de nosotros, ¿qué tienes en casa, Selenia? ¿Qué tienes en casa, María? ¿Qué tienes en casa, Esteban? ¿Qué tienes en casa, David? ¿Qué tienes en casa, Leonardo? ¿Qué tienes en casa, Norby? ¿Qué tienes en casa, Lisbeth? ¿Qué tienes en casa, Lisette? Mayra, ¿qué tienes en casa? ¿Qué diríamos? ¿Qué le responderíamos? Que si el Señor nos dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu haber? ¿Qué tienes en tu posesión? Yo creo que cada uno de nosotros, hasta la hermana Olivia, que es una de las mayores acá, yo creo que cada uno de nosotros tenemos más que una vasija de aceite. Seguro, tenemos más que una vasija de aceite. Esa mujer no más que tenía una única vasija de aceite y el Señor a partir de allí se glorificó. ¿Qué no podrá hacer el Señor con las cosas que nosotros tenemos, que usted tiene en sus manos, que usted tiene en casa? ¿Qué no podrá hacer el Señor? Lo que tenemos es que declarárselo, ponerlo a su disposición, esperar las instrucciones y seguirlas. Y el Señor hará la diferencia. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a cantar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú haces tantas cosas en medio nuestro, Señor. Ninguna cosa es difícil ni imposible para ti, Señor. Cuando estamos ahogados, Señor, en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, con nuestros lamentos, con nuestras emergencias, muchas veces nos olvidamos de todo lo que nos has dado, Señor, y de cuán grandes cosas haces tú, Señor, partiendo, Señor, de nuestras pequeñas posesiones, de nuestros pequeños talentos, de nuestras pequeñas capacidades.
Te alabamos, Señor, porque te place, Señor, glorificar, Señor, y manifestar tu poder en medio de nuestras circunstancias. Gracias por este ejemplo maravilloso que hoy nos has permitido considerar. Nosotros somos, en cierta forma, la mujer, pero en cierta forma somos la vasija. Y también, Señor, en cierta forma somos, Señor, como el mensajero, Señor. Ayúdanos, Señor. Llénanos, Señor, con tu aceite, llénanos con tu unción. Pero ayúdanos, bendito Dios, para que podamos ser fieles administradores también de lo que nos has concedido. Ayúdanos a ver, Señor, a poder valorar, a poder, Señor, hacer un inventario correcto de lo que tenemos en casa, Señor, que tú nos has dado. Ayúdanos a cultivar la privacidad, la intimidad. Ayúdanos, Señor, para consagrarnos a ti y consagrarte a ti, Señor, todo lo que nos has entregado. Ayúdanos, bendito Dios, para honrar, Señor, nuestros compromisos, mantener un buen testimonio y dar gloria a tu nombre con todo nuestro vivir. Gracias, Señor, porque siempre haces más de lo que pedimos, de lo que esperamos, de lo que pensamos, hasta de lo que imaginamos, Señor. Y gracias, Señor, porque tus planes son más excelentes, más maravillosos, Señor, que los nuestros, Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. En tus manos estamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, bendito Dios. Líbranos, Señor, de la opresión. Líbranos del asedio de nuestros acreedores espirituales y aún materiales, Señor. Líbranos del azote, de la angustia, del azote, de la preocupación, Señor. Líbranos, Señor, del látigo, Señor, de esas necesidades que están latentes y que muchas veces no sabemos cómo abordar, cómo enfrentar, cómo solucionar. Glorifícate y engrandécete, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Señor.